Una vez más, buenos días. ¿Cómo están? Amén, amén, amén. Muy bendecidos, creo yo. Tenemos la oportunidad de estar aquí, reunidos en el nombre del Señor, para cantar sus grandezas y para que Él hable a nuestros corazones. Es siempre un privilegio, hermanos, el poder estar aquí con ustedes, el poder traer la palabra de Dios y ver cómo el Señor va edificando su iglesia. Es verdaderamente hermoso, muy, muy hermoso. Hermanos, vamos a comenzar. Continuamos con la segunda parte de la predicación de la semana pasada. ¿Cómo se llamó? La trampa del ecumenismo. ¿Se acuerdan ustedes que hablaba yo, daba una pequeña ilustración de cuando era chico que nos llevaba mi mamá al zoológico de Chapultepec y había un chango y un gorila que imitaba todo y hacía de todo? Y cómo parece humano, pero obvio no lo es. No lo es. Y cómo Satanás imita todo lo que Dios hace. Es el gran engañador, acuérdense que es el padre de mentira. El padre de mentira. Y cuando se está plantando una iglesia que es bíblica, que se esfuerza por ser obediente, ciertamente ninguno lo somos, pero nos esforzamos por serlo, hermano. Como explicaba yo, cómo Satanás dentro de la iglesia, él abre una funda, una capilla con muchas cosas. Pueden haber legalismos, pueden haber intelectualoides, pueden haber muchas cosas que realmente nos desvían de darle la gloria a Dios como corresponde. Y vimos 2 puntos la semana pasada, que específicamente fueron el primero y el segundo. ¿Alguien opina lo contrario? No. Entonces vamos a ver el primer punto que vimos la semana pasada, fue la trampa del ecumenismo. El principio del ecumenismo, ese fue el primer punto. Ese fue el primer punto que vimos. El segundo punto que vimos la semana pasada es el propósito del ecumenismo de Satanás. Pero para poder hacer una mejor introducción, mis amados, ¿qué hablamos? Ustedes estuvieron aquí hace 8 días. Algunos de ustedes tienen la buena costumbre de tomar nota. Platíquenme, ¿qué es el principio del ecumenismo? ¿Qué dijimos tocante a esto? Es el pensar o creer que no sé, cualquier religión o cualquier tipo de adoración a Dios lleva a Él. Ok. Decíamos lo siguiente acerca de este principio. El principio del ecumenismo Juan lo explica de la siguiente forma, tanto en sus cartas como en el Apocalipsis. Capítulo 2, verso 9, cito: y yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Que hay gente, hablando del tiempo en el que Juan escribe Apocalipsis, hay gente que creía ser judía, los mal llamados judaizantes, que estaban dentro de la iglesia para distraer de lo que es la salvación por gracia, para pretender llevarlos a las obras. Hoy, hermano, no es diferente en nuestra iglesia o en la iglesia universal. Hay gente que cree que es cristiana, pero que en realidad no lo es. Y es tan sutil esto, porque la gente que cree que es cristiana asiste a la iglesia, toma estudios, carga su Biblia igual que los cristianos aquí, ¿no es cierto? A veces, no siempre, llegan temprano, y en muchas otras ocasiones están involucrados en el servicio a la iglesia, pero sin ser cristianos. Ese es el primer principio. Y cuando la gente no es cristiana y está inmiscuida en la iglesia, Satanás está trabajando ahí. Satanás está trabajando ahí.
Hay grupos de judíos que afirman ser descendientes de Abraham, pero Jesús los acusó de ser descendientes de Satanás. ¿En base a qué? En base a sus hechos, ¿cierto? Porque le decían al Señor Jesús allá en Juan 8, nosotros no somos nacidos de pecado, le decían ellos. Y Jesús le dijo, bueno, muéstrame tus obras y te diré de quién eres. Así, esto es fácil, hermanos. Dime, muéstrame tus obras. Tus obras van a dar una evidencia clara de quién eres tú, de quién soy yo. Si mis obras no apuntan a que yo soy hijo de Dios, si yo no replico la voluntad de mi Padre, yo no soy hijo de Dios. Así, sencillo, ¿cierto? El Señor Jesús les dijo, vosotros sois hijos de Satanás. Ustedes son mentirosos y él también, o más bien, él es mentiroso y ustedes también. Él es homicida y ustedes procuran matarme. ¿Hijo de quiénes son? De Satanás. Hoy, ¿qué podríamos decir de un hijo de Dios y un hijo del diablo? Hermano, otra vez, hay quienes están dentro que creen que son, pero no lo son. Y en muchas ocasiones son tipo fariseos, con todo su legalismo dentro de la iglesia, y eso es complicado, exageradamente complicado, ¿no es cierto? Y el segundo punto que veíamos la semana pasada es el propósito del ecumenismo de Satanás. Y yo citaba al obispo Unger Latimer, un pastor de Inglaterra del siglo XVII, y describió el fervor religioso de Satanás de la siguiente manera, cito: ¿quién es el obispo y el prelado? ¿Cuál es el superior constituido en una de las dignidades de la iglesia? ¿Quién es el que se cree el más alto? Más diligentemente en toda Inglaterra, se los diré, dice él, el diablo. Él es el obispo más grande, decía él. El predicador más activo de todos es el que nunca está fuera de su diócesis. El que nunca deja su cuarto, nunca lo encontrarán desocupado. Este está siempre en su parroquia. ¿Quién? Satanás. Nosotros y tú puedes tomarte un descanso, o más bien, tú crees que puedes tomarte un descanso. Un descanso de que, ay, hoy no voy a la iglesia, tengo trabajo, ¿no? Ay, hoy no voy a la iglesia, tengo lo que tengas que hacer para no pisar callos y no digas, ¿alguien ya le fue a decir a este changuito qué está pasando acá? No, lo que tú hagas que te impida tener comunión con Dios. Eso es obra de Satanás. Te estás dando permiso. No solo eso, también, hermano, ¿cuánto permiso te das de no leer la Biblia? ¿La lees, como dijéramos, religiosamente todos los días? Si no, te estás dando permisos y quizá no seas hijo de Dios. Si no tienes hambre por la palabra, si no te inquieta eso, hermano, aguas, porque quizá perteneces a la capilla de Satanás que está dentro de la iglesia. Si no tienes esa pasión por orar, por estar en la paz del Señor, si tú no oras recurrentemente, ten cuidado. Puedes ser hijo de Satanás, que viene a la iglesia, pero que no pertenece a la iglesia. ¿Ya te fijaste cómo es muy fácil? Mucho tiempo antes de la aparición de la sinagoga de Satanás en Apocalipsis 2 al 3, el diablo había suministrado su marca de religión falsa, etiquetada como auténtica. En el principio, Caín trató de hacer una ofrenda inferior a lo que Dios ofreció. ¿Te conformas con lo que haces por Dios? ¿Qué pasó con Caín? ¿Te acuerdas? Caín y su compañero, ¿quién era? Abel.
¿Qué hizo Abel primero? Hizo una ofrenda a Dios. ¿De qué? De animales. Él era ganadero, vamos a llamarlo así, ¿no? Y ofreció de los animalitos más bonitos, más preciosos. Dijo, Señor, este es tuyo. Y le damos chicharrón porque es en holocausto. ¿Cierto? ¿Y qué hizo Caín? Primero, ¿a qué se dedicaba Caín? Era campesino y trajo las mejores papayas, las mejores sandías, las mejores piñas, lo mejor de su tierra. ¿Eso agradó a Dios? ¿Por qué no? Si él era campesino. Porque era lo establecido por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque es muy probable que sus padres les hayan enseñado que era lo que se tenía que hacer. ¿Cierto? ¿Dios se satisface con lo que tú crees que es? ¿O Dios se satisface con lo que Él está pidiendo que sea? ¿Por qué nos aferramos a querer hacerlo a nuestra manera? Por no someternos, porque quizá pertenecemos a la parroquia de Satanás y no a la iglesia de Cristo. A la parroquia de Satanás que está dentro de la iglesia de Cristo. Wow, hermano, esto nos debe de poner a temblar y hacer un autoexamen y ver si realmente pertenecemos al Señor. Y mira, que si te das cuenta que no perteneces al Señor, alábale al Señor, porque hoy te lo está mostrando. Arrepiéntete y pásate del otro lado a la iglesia verdadera. De eso se trata, hermano. El tercer punto que vamos a ver el día de hoy es la práctica en el ecumenismo de Satanás. La práctica en el ecumenismo de Satanás. Acuérdate los pasajes que estamos viendo, que son dos, que es Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Sí, ya leí el 2:9, voy a leer el 3:9. Dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Otra vez en contra de los que creen que son, pero que en realidad no lo son. Hace varios siglos, David Brainerd tuvo el temor de que la comunidad cristiana de su tiempo había sido atraída a aceptar la falsa religión instigada por Satanás. Me temo que lo mismo le ha sucedido a nuestra generación el día de hoy. Cito a Brainerd. Todo lo que no, temo que no están lo suficientemente conscientes acerca de cuánta religión falsa hay en el mundo, dice Brainerd. A muchos cristianos serios y valiosos ministros de Dios se les ha impuesto fácilmente este falso brillo. Me temo que no sean sensibles a los terribles efectos y consecuencias de esta falsa religión. Déjenme decirles que ese es el diablo disfrazado como ángel de luz. Es el fruto del infierno que siempre surge en medio de cualquier avivamiento religioso para causar daño a la causa de Dios, al mismo tiempo que arrastra como la corriente a multitud de personas bien intencionadas en cuanto a la base de la religión. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo este autor? Está diciendo que hay muchos que dicen ser pastores, que la propia congregación les ha dado un brillo que no les pertenece, porque estos no son pastores de Dios, sino de Satanás. Desafortunadamente, hermano, hay muchos así. Siendo profesor del seminario,
recurrentemente tengo alumnos bien intencionados, hermanos, bien intencionados, en donde vienen a aprender con la mejor intención de servir mejor en la iglesia donde Dios los ha puesto. Pero ¿saben qué termina sucediendo? Gracias a Dios no han desertado. Gracias a Dios no han desertado. Pero ¿sabes de qué se dan cuenta? De que no son ni siquiera salvos. Pero lo sorprendente es que están superactivos en la iglesia a la que pertenecen. Y esto es una trampa. El activismo hace creer a las personas que son salvas. Y Dios no pide eso. Dios dice, cuando comprendas lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, vamos a entendernos. Vamos a entendernos. Satanás entonces se disfraza como ángel de luz. Lo mismo hacen sus servidores. Así como Dios ha tenido sus verdaderos apóstoles, profetas, maestros y creyentes, Satanás también ha producido una cosecha de falsos servidores. Hermano, no subestimes la voluntad de Satanás para hacer esto, ni su habilidad para el engaño. No lo subestimes. No creas que no te va a pasar. No creas que no vas a ser usado por él con tantos permisos que te das. ¿No crees que eres un buen candidato para servirle a él en lugar de al Dios vivo? Eso es ecumenismo, ¿sabes? Ese es el principio del ecumenismo. Jesús previno acerca de los falsos cristos que vendrían en su nombre, ¿cierto? Pongan un dedo ahí en Apocalipsis, dejen un dedo y vayan allá a Mateo, por favor, en el capítulo 24, versículo 4, Mateo 24, 4, cito. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, fíjate que no te tomen el pelo. ¿Cuál es la mejor arma de Satanás para engañarte? ¿Cuál es, hermano, la mejor trampa de Satanás para engañarte? ¿Cuál es? ¿Perdón? Creer que no, ok. Pensar que no te equivocas. ¿Cuál más? Ok, una verdad a medias, una verdad, una mentira embarrada de verdad. Muy bien. Poner en duda la verdad de Dios, Ricardo. ¿Perdón? La falsa religión. ¿Sabes por qué puede ser la mejor? ¿Por qué puedes ser tú el mejor candidato de Satanás? ¿Sabes por qué? Para servirle. Por tu ignorancia, hermano. Por tu ignorancia. La mejor forma de que nadie te engañe, ¿cómo es? Conociendo la verdad. ¿Cómo sabes que el billete que te están dando no es falso? ¿Cómo sabes que es falso? Huele. 2, se siente. ¿Cierto? Cuando tú estás acostumbrado a la verdad, en automático te brinca cuando alguien está diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos bien. Ese brinco que acaba de dar ya hizo tropezar a todos. Entonces, la mejor arma de Satanás es tu descuido. La mejor arma de Satanás es tu, ¿cómo dije? Tu ignorancia.
Te das, no, hoy no voy a leer. Ya fui a la iglesia. ¿Para qué leo? Hoy no voy a orar. Y mañana tampoco. Y pasado tampoco. Y el miércoles, pues menos. El miércoles es miércoles de oración. El miércoles es miércoles de oración. ¿Y por qué no llegamos? Hermano, ¿sabes cuál fue la razón de que se tuvieran que abrir 2 horarios para el miércoles de oración? Para poder estar todos. Tristemente, cada vez hay menos. Hermano, antes terminábamos de las 7 a las 12 de la noche. ¡Wow! Qué hermoso que estamos, ore y llore y llore y llore, ¿no? ¿Y luego qué pasó? Te empiezas a sentir Charales Atlas, porque no es Charles, es Charales Atlas, hermano. No llegas ni a Lu Ferriño, bueno, ni a Fernando Rodríguez llegas. Con eso te digo todo. Pero te sientes como Lu Ferriño. ¿Saben quién fue Lu Ferriño? ¿Quién fue? Hulk, el hombre increíble. Ese era Lu Ferriño. No sé si todavía viva, pero todavía vive. Te sientes Lu Ferriño, pero en la parte espiritual. Hermano, no llegas ni a Gordolfo Gelatino en tu parte espiritual. Ni a eso llegas. Ahora, ¿cómo estás? ¿Por qué no vienes a la oración? Pastor, es que es ahora ¿cómo? No solo de pan vivirá el hombre. Es que es una necesidad básica. Y la oración, ¿no? Pastor, es que es ahora voy al gimnasio. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate ¿para qué? ¿Qué hubo? Dime otro pretexto que tengas. ¿No hay? Ese también era otro personaje. No hay. ¿No es cierto? No hay. ¿Cuál pretexto tienes para no llegar a la oración, hermano? Es que ahora me duermo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dime otro pretexto. Cansado. ¿Estás cansado? Venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cansados. ¿Y qué? Y yo os haré descansar. Dame otro pretexto. ¿Por qué no llegas a la oración? Porque trabajas. ¿Para qué trabajas? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Y si me corren, serás caballo. No, hermano. Mira, yo entiendo si tú tienes un horario de 5 de la mañana a 12 de la noche. No tienes internet. Pero el Señor no necesita internet. Tú sabes a la hora que es la oración, ¿no es cierto? Y de ahí se van a colgarte. No, es que lloro en mi casa. Sáquense que no es cierto. No es cierto. ¿No es cierto? ¿Pretextos? A ver, échale. Bueno, vengo de Toreo para Toluca, en el camión, y a veces no tengo internet o eso nos pasa. Puede ser un buen pretexto, por eso es todos los miércoles. Es que los miércoles es cuando me mandan llamar. ¿Todos los miércoles? Casi todos. Casi, entonces no son todos. Cuando no sean todos, pueden estar acá. Dime por qué no entras a la oración. ¿Ya te fijaste cómo le damos mangancha a nuestro archienemigo de que él haga lo que quiere? Es que me siento mal. Te la compro. La oración, el Señor dice, hermano, ¿creemos la Biblia? Yo creo que no.
Te voy a decir por qué no. Porque si la creyéramos todos, si hiciéramos lo que la Biblia dice. La pregunta es, ¿creemos la Biblia? Bueno, pues algunas cosas. Hermano, la Biblia dice que es verdad y que es palabra de Dios y quedamos que Dios es el verdadero y Satanás es el falso. ¿Tu cristianismo es verdadero o es falso? ¿Oh, qué pasó? Si le echas la culpa a Satanás, pero a ti no. ¿Tu cristianismo es verdadero o es falso? Pues como que ya la ando pensando, pastor, por eso no le contesto ahorita. Sígale a ver si es bueno o falso. Ok. Hermano, ¿tu cristianismo es verdadero o es falso? ¿Crees la Biblia o no la crees? La Biblia dice que Cristo cargó con todas nuestras enfermedades. Mira, yo soy de los chillones, ¿eh? Yo soy de los chillones. A mí no me gusta sentirme mal, a mí no me gusta que me duela nada. Y he estado aprendiendo, más no que ya lo haya aprendido. He estado aprendiendo a depender más del Señor que de un chocho. Si dice allí, ¿por qué? Es que de verdad, pastor, estoy bien mareado. Pues agárrate, cierra los ojos y ora al Señor, hermano. ¿Por qué no vamos primero con el médico de médicos? ¿Creemos la Biblia o no? ¿Quién es tu Dios? ¿Satanás o Dios? ¿Quién es? En el tiempo de Pablo, hermanos, surgieron muchos falsos apóstoles. Nota lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, cito. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo se disfrazan? Como apóstoles de Cristo, o sea, son falsos, pero ¿los puedes identificar? ¿Tienes esa capacidad de identificarlos? Nota lo que dice Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 4. Gálatas 2:4, cito. Y esto fue por causa de los falsos hermanos. ¿Los falsos qué? Que están como que se introdujeron, están introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo ahí en Gálatas? ¿Que hay falsos hermanos en la iglesia? Sí. ¿Qué hacen los falsos hermanos? Nos están espiando. ¿Para qué? Para juzgar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo? De hacer lo que quiero, porque libre soy. ¿No es cierto? ¿No soy libre en Cristo? Si soy libre en Cristo, ¿qué me prohíbe hacer Cristo? Lo único, claro, todo me es lícito, ¿pero qué? Entonces lo que no me conviene no lo hago. Y dentro de la iglesia parecen hermanos, dijo ahí Pablo, ahí en Gálatas capítulo 2, verso 4. Parecen hermanos. ¿Y qué hacen? Están juzgando todo lo que haces. Ay, ¿tú por qué hiciste eso? Espérame, tengo libertad en Cristo. Aquí dice que yo puedo hacer lo que quiero porque es para la gloria de Dios. Y lo que no es para la gloria de Dios, pues no. ¿Ya te fijaste cómo es un falso cristianismo que es más bien ecumenismo dentro de la iglesia? Porque dentro de la iglesia están los que creen, pero no han creído. Están los falsos maestros primero. Segundo, están los falsos hermanos. ¿Existe la falsa Biblia? Pues está la Biblia satánica, ¿no? Espero que nadie traiga una de esas aquí.
Si no, ya se la acabó, hermano. ¿Cierto? Nota lo que dice ahora la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, en el versículo 26. Dice, con frecuencia... Sí. 11:26. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de ¿quiénes? O sea, no solo lo difícil que es llevar la vida cristiana allá afuera, sino adentro. Son esos que te están espiando. Ay, ya lo viste lo que hizo. Ay, de veras. Pero que ni siquiera se atreven a venir. Son los que andan cuchicheando por ahí. Estos son falsos hermanos. ¿Cierto? La advertencia mayor, sin embargo, en cuanto a los falsos maestros y profetas, es que es esto, hermano, que están ¿dónde? Infiltrados en la iglesia. Están infiltrados y parecen cristianos, parecen maestros, parecen pastores. ¿Cierto? Hay 12 advertencias en el Nuevo Testamento tocante a esto. Y Jesús sonó la alarma, la prendió. Ahí está sonando la alarma. Como cuando en el simulacro del 12, del 13, ¿de cuándo fue? Del 19 de septiembre. ¿Sí fue 19? El simulacro, el mega simulacro, gracias a Dios que no pasó como el año pasado, ¿no? El simulacro y sácatelas, que el Señor les mueve la tierrita para que hagan con sus simulacros. Mateo 7:25, nota lo que dice. Cito. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Qué está diciendo Cristo? Que la iglesia tiene que estar fundamentada sobre la roca. ¿Cierto? Noten uno más, segunda de Pedro 2:1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, cito. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿En dónde están estos? En la iglesia. Pedro le está escribiendo a una iglesia y le está advirtiendo sobre eso. ¿Cierto? La advertencia final está en Apocalipsis y es acerca de los falsos profetas. Nota Apocalipsis capítulo 16. Vayan, pasé. Apocalipsis 16. 13. Cito. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿De quiénes salieron? Dragón, el falso profeta y la bestia. ¿Ya te fijaste que es una réplica de lo que Dios hace? No hace falta decir que Satanás está preparado para promover la religión falsa y destruir la verdad. Se los he dicho antes, el doctor Núñez hace un análisis de las religiones en toda Latinoamérica, de Centroamérica y Latinoamérica. Hace un análisis de eso. Y el doctor Núñez dice que el gran problema es que tenemos que evangelizar a la iglesia. Pero la iglesia está vacunada. Porque la iglesia cree que cree. Y entonces lo define el doctor Núñez así, como que la iglesia nació enferma, la iglesia nació con síndrome. Ahora hay que sanarla. Predícales el evangelio. Tengo la enorme bendición, hermanos, de tener hoy como alumno a un pastor pentecostal carismático, hermano.
Les pido que oren mucho por él. Él se llama Rigoberto Villafaña, si no mal recuerdo. Pero ¿sabes por qué digo tengo la enorme bendición de tenerlo como alumno? Porque él quiere reformar a toda su iglesia, no nada más él. Pero no solo eso, hermano. Me sorprendió que un lunes, creo fue, o fue el martes, me habló conmigo, pastor, la iglesia quiere tomar la clase conmigo porque quieren ver qué estoy aprendiendo en el seminario. Y yo le dije, pues órale, siéntalos. Y no pensé que lo fuera a hacer, hermano. Pero tomaron la clase, la iglesia tomó la clase, hermano. Gloria a Dios por eso. Oren mucho por él, porque él está pretendiendo separarse también de esa asociación a la que pertenece, porque dice, a mí me establecieron como pastor y no conozco ni la Biblia. De ese tamaño es. Pero gloria a Dios que Dios puso en él la iniciativa para buscar capacitación, para enseñar a su iglesia, y que hoy está siendo capacitado. A ver si no pasa como una vez ya me pasó con otro alumno que tuve. Se dio cuenta en el seminario, cuando llegamos a la clase de ministerio pastoral, se dio cuenta que él no debería de estar al frente de la iglesia, y agarró y dijo, pastor, aquí entrego las llaves, yo no tengo el llamado para la iglesia. Espero no me vaya a pasar así, porque ahora sí que hago. ¿Me explico, hermanos? Satanás está introducido para desvirtuar la verdad. Satanás ha formulado su propia Trinidad, lo acabamos de leer en Apocalipsis. Ha formado su propia Trinidad, compuesta por él, la bestia y el falso profeta, los ministros de Satanás. Si tiene ministros, no creas que nomás hace las cosas así por así. Acuérdate que es un buen imitador. Nota lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 15, cito, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será, ¿qué? Conforme a sus obras. De entrada, no hay obra alguna que al ser humano lo justifique delante de Dios. Ni tu mejor obra te puede justificar delante de Dios. Y segundo, por cuanto no glorificaron a Dios, se las verán con Dios. Qué terrible lo que está diciendo aquí entonces, ¿cierto? Sirven más bien a la sinagoga de Satanás, como ya lo vimos en nuestros textos base. Predican un falso evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, cito, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Conozco lugares, mal llamadas iglesias, en donde le dicen a la congregación que sirviendo alcanzan salvación. Eso es un falso evangelio. ¿O qué es el fruto? Eso es falso, hermano. Por eso Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? El griego, hermano, es mucho más enfático, mucho más fuerte. Dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién los y como hipnotizó así? El texto original es durísimo. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del verdadero evangelio. Estoy sorprendido de eso. La escritura, hermano, hoy que tenemos acceso a internet para consultar cualquier cosa, para que crezcas en tu conocimiento,
Por eso hablé también de intelectualoides. La Biblia es la verdad. Por eso dice Pablo, no le hagas caso a la mal llamada ciencia. Si tú quieres empatar la mal llamada ciencia con la Escritura, ya tronaste. De entrada nunca vas a poder, porque vas a querer poner una filosofía humana al nivel de lo que Dios está diciendo. Jamás podrá concordar. Jamás. Eso es obra de Satanás también. ¿Ok? No solo eso, hermano, enseñan un sistema de teología falso que es doctrina de demonios. Nota lo que dice primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, nota, cito. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Cuáles son estas doctrinas de demonios? Fíjate, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse. Eso es una doctrina de demonios. Porque si yo te prohíbo casar, vas a cometer toda clase de atrocidades dentro de la iglesia. Como el changuito este que se me olvidó cómo se llama, el de la luz del mundo. Es masón. Pues también era masón, ¿no? Este no era ni cristiano. No solo eso, su descendencia heredó todo ese harem. ¿Sabes qué es lo increíble? Que las mujeres que fueron abusadas por estos changuitos, por estos falsos maestros, lo defienden, porque creen que todo eso era de parte de Dios. Right now. Apenas en un en vivo, una señora dice que fue convertida, que nació de hoy, pero le pregunté que si diario leía su Biblia, dice que no sabe leer y que nada más escucha. Qué interesante. Y siente que todo le tiembla. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Pero la gente lo cree. Por eso dije que para que tú seas un fiel seguidor de Jesucristo, lo único que tienes que hacer es nada. Sigue en tu propia ignorancia. Síguele dando oportunidad a Satanás. No leas, no oras, no llegues, llega tarde, no estudies, no te disipules. Eres blanco perfecto para convertirte en un servidor de Satanás. Blanco perfecto. ¿Cierto? No solo eso, fíjate, prohibiendo casarse, mandando abstenerse de alimentos. No comas eso porque es pecado. Hermano, un taquito de moronga en salsa verde. Pastor, no diga eso, pastor, por favor. Es pecado comer sangre, pastor. ¿Ah, sí? Dime dónde dice. Dime dónde dice. ¿Me vas a citar Deuteronomio? No. Dime dónde dice. En ninguna parte. Y lo remata Pablo aquí. Nota. Mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿De qué alimento debo de abstenerme? Sí, de algunos, hermano. Nada más de los que me empanzonan. A mí. De los que te hagan daño, a ti de esos no comas. De los que tu cuerpo ya generó una alergia. Dicen que por ahí un clavo saca otro clavo.
cómele más para ver si te compones. Mira, si no te compones y te mueres es que no es cierto. ¿Me explico, hermanos? O sea, si tienes hipertensión, hermano, pues mira, cómete unos tacos. Ahí voy. Suena así. Vas pasando y dices, ay, uno. Me da uno, pero de esa bien dorada, por favor. Y las tortillas bien doraditas. Écheles más grasita, ¿no? Que uno con dos, con tres, porque no voy a comprar uno, ¿no? Tu tacote, con todo, sí, por favor, échele mucha cebolla y cilantro para que sienta yo que aminora, ¿no? Y la salsuca acá, y harto limón para que creas que le corta la grasa, pero no es cierto, nada más le da más sabor. Luego salecita acá, y luego ahora destaparas el dedo chiquito acá. Hasta se escurre así de lo rico, hermano. Pero tienes hipertensión. Pero como tienes hipertensión y como dicen por ahí que la coca destapa un caño, ¿qué no hará por ti? Me da una, porfa, bien fría, ¿no? Eso haría bien a tu cuerpo. Pues entonces abstente de eso. Yo que estoy sano sí puedo comer de eso, hermano. Tú no. Pero, hermano, me estoy explicando. Es solamente porque realmente te haga daño. Abstente de comer algo por tu salud. Mira, de todos modos te vas a morir. Te lo garantizo. De todos modos te vas a morir. Nada más que de aquí a que te mueras, que tengas o que tengamos calidad de vida. Amén. Imagínate un pastor acá todo enclencle, que ya pasó, así que oren por mí, ¿ok? Entonces, ¿ya te fijaste qué es lo que está diciendo aquí? Pues esas son falsas enseñanzas, falsas doctrinas que la gente cree. No tomes café, ¿por qué? Porque es pecado. ¿Dónde dice? Es más pecado que no llegues temprano. Es más pecado que no te disipules. A que yo me eche un cafecito. No, de olla no. No, porque de olla aquí tomamos cada 8 días, mi hermano. Un expreso doble cortado. Ay, Señor. Hasta despierta otro trago. Ay, Señor, qué rico. ¿Dónde está el pecado? En que tú juzgas mi libertad en Cristo. Y entonces me convierto en un falso hermano, en un falso ministro de Dios. Y es la oportunidad perfecta de Satanás para plantar una capilla dentro de la iglesia. Eso es ecumenismo, hermano. Y podemos pensar en ecumenismo, wow, acá todo lo que no se van a unir las religiones. Piensa en lo que tenemos aquí adentro primero y luego le brincas para afuera. ¿Cierto? Nuestro mundo hoy en día está repleto de religiones y sectas falsas. Como nunca antes en la historia ha habido. Son enseñadas a través de medios de comunicación, ¿no es cierto? El internet, la televisión, las redes sociales, ¿cierto? Ustedes pueden consultar cualquier investigación acerca de religiones o sectas del mundo para identificar estos grupos. Jamás había existido un peligro tan grande, especialmente por parte de aquellos que se hacen llamar cristianos sin serlo. Aquellos que le hacen así, hermano. Y es literal. Voy a mover esto porque capaz que lo tiro y porque dicen que predico de bulto. O sea, ahí les va santidad para todos. Hermanos, ¿esos son pastores? Esos son payasos, hermano. Amén. ¿Ok? No lo son.
En la semana, no sé, estaba viendo a otro payaso que no solo con el saco se voltea, le hace así y aquellos empiezan a retorcerse. Un payaso entreteniendo a una bola de títeres. Porque ¿cómo le sacan el dinero? ¿No es cierto? Esto es falso, hermano. Lo que Satanás quiere es multiplicar la falsa religión, escucha, en el nombre de Dios. De manera que el ecumenismo solo florecerá si los cristianos somos tolerantes, si los cristianos somos indiferentes o estamos convencidos que la sinceridad, no la verdad, es la característica de la iglesia verdadera. Escucha lo que dije, porque esa es otra falsa enseñanza que está dentro de la iglesia. No, es que yo soy muy sincero y yo digo las cosas así. No, eso es usado por Satanás para dividir a la iglesia. Escucha lo que digo. El ecumenismo solo florecerá si los cristianos somos tolerantes, si los cristianos somos indiferentes, o estamos convencidos de que la sinceridad, no la verdad, es la característica de la iglesia verdadera. Eso es falso. ¿Qué es más importante, tu sinceridad o la verdad de Dios? Entonces no se trata de decir que yo soy muy sincero. No. Tú eres indolente, porque no estás considerando al hermano. ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Cuando eres, en lugar de ser sincero, a ver si ahorita me acuerdo, no, hermana. No, es muy diferente ser franco a ser sincero, son definiciones diferentes. En esta trampa de la sinceridad se cae. Cinismo, hermano, cinismo. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser cínico. En 1980, un artículo apareció en la revista Moody Monthly referente al mormonismo y a las cartas al editor en respuesta al mismo. Salió en octubre del mismo año. Recuerde que el mormonismo no es uno de los cultos que imitan el cristianismo. Más claramente identificados el mormonismo, los testigos de Jehová y algunos otros, pero específicamente el mormonismo. Porque a veces, hermanos, sacamos la banderita. ¿Escuchen de qué? Una persona escribió: me molesta que hayan criticado a los mormones. Eso es ecumenismo, ¿eh? No es de cristianos criticar ninguna religión. ¿Perdón? Si no lo voy a hacer a la luz de la Escritura, te la creo. Pero si es a la luz de la Escritura, tengo toda la responsabilidad delante de Dios, especialmente yo como pastor, de hacérselo saber a ustedes. Esa es mi responsabilidad. Entonces alguien escribió: no es de cristianos criticar ninguna religión. Otro comentó: insultar que unos queridos, amorosos y honorables padres que envían a sus hijos e hijas como misioneros no son cristianos es lo más anticristiano que puedo imaginar. Pensar de esa manera es ecuménico. Le viene como anillo al dedo a Satanás. Es igualmente inconsistente con el pensamiento de Jesús. Jesús se anduvo por las ramas para criticar la falsa religión de los escribas y de los fariseos. ¿Qué les dijo? Hipócritas, raza de víboras. Ay, respétalos. ¿No es cierto? ¿Los debo de respetar, hermano? No. A cualquiera que traiga una enseñanza
diferente a esta, ni siquiera le debo de extender la mano, ni siquiera para saludarlo. ¿Eso es duro? Demasiado. No le hagas así tan duro. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Te hago caso a ti, que tienes corazón de pollo, que ni siquiera estás entendiendo nada? ¿O hago lo que la Escritura dice? Hermanos, en el afán en muchas ocasiones de que sus hijos tengan distracción, los mandan a otros lados, a que les enseñen, ¿sabe qué? Eso se llama ecumenismo. Tus hijos no necesitan distraerse. Tus hijos necesitan ser adoctrinados bíblicamente, principalmente por ti. No que crean que son cristianos porque fueron. Tengo la experiencia, hermano, de un primo mío. Empezó bien, yendo con nosotros a la iglesia. Ahora está desviado. No porque se haya volteado de sexo, sino porque, si no, se desvió. No, hermano, sino porque siendo él cristiano, hasta lo discipulé, hermano. Ahora dice que habla con Jesús. Y yo le dije, si no la controlas, no la consumas, eso es dañino. Y ahora quiere adoctrinarnos a todos porque él va a retiros en donde tiene encuentros con Jesús y hasta la mirada le cambia. Le han hecho creer que hasta los ojos le brillan. La Biblia dice que la Escritura hermosea el rostro. Eso es cierto, porque tu cara de amargada se te quita con la Biblia. Entonces ya no te ves, ya no eres una fea. Ahora somos feos contentos. Por más feos que estemos, hermano, le dice, ay, mira, ay, qué bonito sonríe la hermana. La Escritura hermosea el rostro, hermano. Pero no hagas lo que creen que hacen, que está bien. Fíjate, hermano. Filtra todo a través de la Biblia. Hoy, con el homeschooling, ¿están siendo bien adoctrinados tus hijos? Es que yo no quiero que les enseñen en la iglesia, en la escuela, que está bien, protégelos. ¿Están siendo bien adoctrinados a donde estás permitiendo que los adoctrinen? Si no, eso es ecumenismo, porque van a aprender cosas que no son bíblicas. ¿Ya te fijaste de qué tamaño es el riesgo que tienes? Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer principalmente porque tengo problemas? Dije que iba a hablar de 4 puntos, llevo 1 y ya se me acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Tenemos problemas, ¿no es cierto? ¿Qué tan seguro estás? Así hay 2 libros que se llaman ¿Qué tan seguro estás? Uno es del doctor Henry Tolopilo y otro es de mi amigo Isaías Godoy. Los 2 los pueden leer. ¿Qué tan seguro estás? ¿Eres realmente salvo? Noten lo que dice Hechos en el capítulo 20. Hechos en el capítulo 20. Salud. 20, 28 al 30. Cito. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey
en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿De quién debemos de tener cuidado? De nosotros mismos, hermanos. Que tus normas no se conviertan en normas para todos. Que nuestra norma sea la Escritura. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 11, cito: Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será ¿qué? ¿Por la qué? Sensualidad de ellos. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por los hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Estas son las características de los falsos maestros: la sensualidad, la avaricia, porque con esto, hermano, es súper fácil que ustedes, ovejas, caigan en la manipulación. Súper fácil. Hermanos, tengamos cuidado de nosotros y de los que Dios ha destinado a nuestro cuidado. Yo como pastor de la iglesia, pero tengo mi casa, tengo mi esposa, mi hija, y tengo que ver por todos ustedes. Por eso la recomendación constante de, hermano, consulta lo que te estoy diciendo con la Escritura. Consúltalo, hermano. Revisa que lo que yo te estoy enseñando es correcto. Y si detectas que no es así, ven conmigo, por favor. Sácame de mi error. Papelito habla. Enséñamelo. Tenemos un gran trabajo, hermano, porque el ecumenismo está infiltrado en la iglesia. Está infiltrado en la iglesia. Tenemos trabajo, ¿no es cierto?
mucho trabajo. Roguémosle a Dios para que nos conceda el estar atentos a nuestra propia vida cristiana y que no caigamos en un ecumenismo, que no caigamos en un falso cristianismo. Esa es nuestra responsabilidad. Como iglesia local tenemos normas internas basadas en la Escritura. Los invito, hermanos, a que las cumplamos a cabalidad cada uno de nosotros. Solamente así podremos estar atentos contra cualquier infiltración de Satanás en nuestra iglesia y poder atacarlo entre todos para sanidad de nuestra iglesia, de nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, Dios amado, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre, donde nos hablas a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra conciencia, Señor. Primero, para que nos demos cuenta de qué clase de cristianismo tenemos delante de ti. Padre, si hay alguien en este salón hoy, o alguien que vaya a escuchar este mensaje después, que se dé cuenta que su cristianismo es falso, que no te ha seguido a ti correctamente, permite, Padre, que pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda alcanzar la salvación que yace en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdalos, Padre, dales fe para que puedan darse cuenta. Dales fe para que clamen por el perdón de sus pecados. Y dales fe, Señor, para que puedan cambiar. A los que ya nos dimos cuenta que estamos del otro lado, Señor, que somos cristianos, ayúdanos a no descuidar nuestra salvación, a ocuparnos de ella con temor y con temblor, porque el día de la redención de nuestra alma está cerca. Tú estás cerca, Cristo está cerca, viene por la iglesia. Ayúdanos, Padre, sé con nosotros, por favor. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, hermano.